La obsesión, el cine para adultos, el terror, los gritos, Hollywood, la industria en general del cine. Mia Goth. Son conceptos o frases que están arraigados a la trilogía que precisamente nos regaló el director Ti West. Y espérate que a lo mejor no es trilogía. En una serie de películas que fue agarrando un gran upgrade de popularidad con cada film que veía la luz. Primero con una ex involucrando el terror y el cine para adultos, en una gran historia incómoda que nos dio el salto a la fama de estrellas como Jenna Ortega o la misma protagonista Mia Goth. Después entregándonos una precuela como Pearl con la misma actriz de protagonista y una de las mejores interpretaciones de su carrera, para después finalizar, y ojo, lo digo entre comillas porque a primera instancia fue vendida de esa manera, pero no te voy a negar que parece que tiene un poco de clickbait, y consolidar la carrera como actriz que tanto soñó el personaje de Maxine, desde la primera película que llevaba la X en su nombre. Así que sí, bienvenidos cinéfilo, seriéfilo y gamer a una nueva opinión, reseña crítica más de este canal, porque hoy hablamos, claro que sí, de Maxine. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá! Y nada más empezar, déjame preguntarte, ¿tú también batallaste en tu ciudad para encontrar una función de Maxine en tu cine más cercano? Claro, es que estrenarla el mismo día que Mi Villano Favorito 4 no parece una buena idea en lo que sale un anuncio. Bueno, aún así, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿qué es lo que te da más incomodidad al ver una película de terror? Sí, los sustos, los silencios incómodos, que hablen de temas tabús para la sociedad como si nada, la sangre. ¿Qué es aquello que te causa y que te hace voltear la cara involuntariamente? Cualquiera que sea tu opinión, yo te estaré leyendo y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Ti West, mismo director que nos trajo los anteriores films con Mia Goth como protagonista y que siguen un orden cronológico de la manera en la que estás viendo en pantalla, contando una historia que involucra conceptos muy interesantes y que son poco hablados o tratados dentro de films mainstream, digámoslo de alguna manera, porque automáticamente te ponen clasificación C. Y claro, clasificación C es igual a menos dinero. En los años 80, en Hollywood, la estrella de cine para adultos y aspirante a actriz Maxine Mix finalmente obtiene su gran oportunidad. Pero cuando un misterioso asesino acecha a las estrellas de Hollywood, un rastro de sangre amenaza con revelar su siniestro pasado. Vale, vamos a empezar. Y de buena manera, de buenas a primeras, nada más iniciar la función, yo me pregunté, siguiendo la trilogía y lo buenas películas, digamos que fue X y Pearl, ¿por qué de repente meter esta trama de un asesino dentro de lo que se supone que iba a ser un ascenso a la fama en la carrera y que iba a conseguir lo que quería, ¿no? Maxine. 1985. Nos encontramos 6 años después de los acontecimientos que preceden en la primera película de este director y que está interconectada con los sucesos en Maxine, la estrella principal del mismo nombre. Está tratando de cumplir sus sueños siguiendo la frase y la actitud que ha demostrado durante todo su camino hacia llegar a la cima. Una mujer fría, despiadada y que no está dispuesta a vivir una vida que no se merece. Con eso puesto sobre la mesa y una búsqueda de objetivos bastante clara, la película nos abre con un espectacular intro. Ahí sí le voy a dar la mano al director y decir que vaya manera que tiene de iniciar las películas y que es su mayor acierto durante toda esta saga, lo cual es el hecho de representar a la perfección para el presupuesto que manejan este tipo de películas, la época y los escenarios que hacen sentir vivo a esa atmósfera ochentera, o bien digamos, esa atmósfera que el director quiere transmitir al espectador, en este caso, un Hollywood en ascenso y viviendo su mayor auge con el nacimiento de la globalización de una de las industrias que más dinero mueve a nivel mundial. Nos ponemos en los zapatos de Maxine para ir poco a poco descubriendo cómo siguió con su vida después de la masacre en la granja de Texas.
Parece ser que la chica siguió buscando su sueño y a costa de lo que sea seguir facturando para tener oportunidades en castings de películas verdaderas. Nuevamente así tenemos un aspecto muy esencial que ha dirigido, o más bien que se ha establecido en este tipo de films de este director, en donde sí, a través de filtros y una gran dirección de cámaras podemos destacar en una gran medida los aspectos físicos y visuales que rodean la película, incluso lo auditivo, ya que me parece que a pesar de que este film es terror suspenso, no es puro y duro de esos géneros, no así como lo fue X, en donde el director sí se dejó el alma para que esa película fuera un homenaje a los clásicos de terror, a la par de un slasher y a la vez una historia que producía tanto reflexiones como incomodidad al espectador. En esta ocasión tenemos una historia lineal no muy complicada que involucra y hace una mezcla con todas las referencias que existieron tanto en X como en Pearl, film que sucede en 1918 para crear un link entre personajes antiguos, los cuales ya existían, y tratar así de que el apartado de terror no sea el principal foco de atención de esta película, sino muy bien el desenvolvimiento en pantalla y acciones que hacen subir a la fama a Maxine en relación con la frase: en esta industria, hasta que no eres conocido como un monstruo, no te van a contratar. Así que sí, literalmente vamos a ver eso, ver a Maxine convertirse poco a poco en el monstruo que necesita Hollywood, pero con un montón de conceptos que intervienen en la trama que a veces pareciera que la hacen perder el rumbo. El villano en esta ocasión es una incógnita, ya que el film tomará lo sucedido en X como el pasado que atormente a Maxine y que no la dejará en paz en su camino a la fama. Si bien hay momentos que son realmente destacados en esta película, escenas puntuales que revelan a la perfección el rango actoral que es capaz de alcanzar Mia Goth, close-ups o tomas específicas que hace el director para resaltar los detalles, hacen la no necesidad de mucho diálogo. Y de hecho, Maxine no tiene tanto diálogo que digamos en este film, y lo poco que sale de su boca es 100% efectivo. Sin embargo, el aspecto decepcionante de este film es que la historia se olvida de aspectos que habían sido construidos desde el principio del film, para simplemente, cuando nuevamente toque hablar de ellos, volver y resolverlos de una manera muy rápida. Hablamos de que, ok, están acechando a Maxine, contrato al abogado y no vemos qué sucede, pero bueno, literalmente ya tengo la carnada para ti y se acabó ese problema. O bien como que quieren meter un tema de religión también relacionado con los aspectos y referencias que había en X y Pearl sobre la religión y lo que tiene que ver la conexión con las películas, el cine para adultos y el auge de que hay mucha demonización en lo que le gusta y se está convirtiendo en la cultura de la sociedad, pero nunca terminan de amarrar el dulce. El ascenso a la fama no queda bastante bien en claro, ya que la película nos da pocos momentos en donde vemos a Maxine interactuar dentro de este mundo de la actuación. De hecho, no la vemos actuar en ningún momento, estoy hablando de Maxine, no de Mia Goth, no la vemos actuar en ningún momento más que en la escena inicial. En lugar de esto, que es como nos vendían la película y nos lo indicaban en el tráiler y el póster, vemos un enfoque de la mayor parte del tiempo del film en una construcción del gato y el ratón entre el personaje de Kevin Bacon y Mia Goth, una parte que intenta por algún lado ser la parte slasher de este film, pero que no termina de funcionar muy bien porque se enrosca con la predecibilidad de que gracias a los aspectos, referencias y las obvias tomas que el director hace, ya sabes lo que va a pasar. Y ok, dale, te paso el plus de que no pueda ser una película impredecible, que no tenga ese aspecto de impredecibilidad, pero esa resolución final termina por seguir el mismo camino de otras películas ya vistas. Además, en las escenas de acción, la mayoría se basa en persecuciones y actuación rayando en lo villanístico caricaturizado, sobre todo en personajes como el de Kevin Bacon precisamente, o el de Simon Frost. Ahora, no les voy a negar que mi principal feeling al salir de la sala de cine fue: eso no puede ser el final. No fue ni tan bueno ni tan malo. Sin embargo, sí hay un aspecto fundamental en la vibra ochentera que produce este film. De principio a fin,
y que te mantiene pegado a saber la resolución de los conflictos, las escenas icónicas que nos puede regalar Mia Goth después de sus 2 espectaculares actuaciones en X y Pearl, pero es que al final de tanto buscar, no terminas encontrando algo que realmente se sienta como oro. ¿Sabes? Maxine es una película que superpone el crimen por el suspenso y es liderada por una actriz que se come al personaje y lo hace suyo en cada momento que ella aparece. Sí, la banda sonora es en extremo cuidada para compenetrar perfectamente con los aspectos visuales que el director quiere plasmar en este tipo de film. Sin embargo, es el típico film en donde me pasa que, a pesar de que tenemos aspectos de 10 de 10 en la cinematografía, la historia genérica se carga en gran parte una monumental construcción que venía presidiendo a Maxine. Y no hablo de los anteriores films como tal, sino que Mia Goth con su actuación hizo a este personaje famoso en un contexto en el cual los films de terror estaban perdiendo esa chispa y necesitaban personajes icónicos. Ella lo consigue. No obstante, la historia esta vez no le favoreció con un final que en papel, en personaje, ella consiguió la vida que siempre quiso, pero que vista por fuera, por nosotros, no termina de convencer como un final genuino. Y bueno, a pesar de que este thriller, digámoslo de alguna manera, con montones de crimen, mucho menos sangre eso sí, y menos factor X que la propia X, evidentemente, logra apenitas, para mí, otra vez repito, esta es una opinión, consolidar a Maxine. Pero más que nada por una trayectoria que ella ya seguía, no por esta película por sí sola, ya que considero que no tiene los elementos suficientes para llenar expectativas. Eso sí, no te voy a negar que un personaje que amé más allá de Mia Goth es también el personaje que necesitaba un tipo de film como este, Elizabeth Debicki siendo Elizabeth Debicki. Y también sirviendo como esa motivación extra que la hizo olvidarse o activar esa palanca que necesitaba para olvidarse de ese pasado que la perseguía y volver a repetir, pues lo que en su mente siempre dijo de niña, ¿no? Vivir una vida que ella merecía. Visualmente fascinante, pero con un cambio de rol en cuanto a seguimiento y pérdida de la esencia que tenían las anteriores 2 entregas, Maxine no se despide por la puerta grande, aunque sin embargo sí nos regala momentos memorables específicos que la convierten en una figura del terror y reina del crimen. Como que quisieron pisar el acelerador al fondo, pero no lo pisaban, traían el freno de mano con el tema de, bueno, la revelación final, ¿no? Y el tema religioso, como que no se llegó a entender bien ese final. Y no puedo decir más. Sé que hay mucha gente que sabía que iba a hablar de esta película y que también me pidió si hiciera review, si fuera posible hacer review de Pearl y de X. Seguramente sí, y si estás viendo este video 2 días después, probablemente ya la puedes encontrar aquí en el canal y la pondría en la burbujita de allá. Creo que es allá, ¿verdad? Bueno, da igual. Yo por eso y por todo lo dicho, a este film le doy 2 estrellas y media como calificación personal y es palomera. You're a fucking